cordiales saludos también a la colonia mexicana. Mexicanos que residen en El Salvador y que nos escuchan además en cualquier parte del mundo. Muchas felicidades, 210 años nos llevan una marcada diferencia en México sobre su movimiento emancipador. Nosotros listos acá después de los actos de ayer 15 de septiembre. Creo que el respeto a toda nuestra patria debe ser siempre. Es este terruño el que nos identifica y pues con sus pros y sus contras aquí estamos para desarrollarnos, para soportar los momentos difíciles y para alcanzar nuestros ideales también. Hoy les saludo en esta cabina azul para presentarles a mi invitada. Es la Procuradora Adjunta de Derechos de Migrante y Seguridad, la licenciada Beatriz Campos. Estoy aquí, licenciada, porque fíjese que ahí en el semáforo de la calle El Progreso, los promotores de Nescafé Listo me regalaron una deliciosa margarita y un rico cafecito. Así que gracias por ese tipo de contactos con los automovilistas y todas las personas que transitan en distintos puntos de San Salvador. ¿Qué tal, licenciada Beatriz Campos? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, Mary. Aquí estamos dispuestos pues a conversar en estos momentos. Sí, ya este 16 de septiembre. Y bueno, este mes de los 199 años de los pueblos centroamericanos de independencia, marcado también por algunos anuncios que llaman la atención, y es este fallo que emitió la Corte de Apelaciones, la Corte Federal de Apelaciones de California. ¿Qué implicaciones podría tener este fallo que se conoce este mes de septiembre, licenciada? Bueno, como un antecedente podemos citar, y es importante decirlo, que el TPS, pues a partir del año 2001, fue un estatus de protección temporal para salvadoreños y salvadoreñas que por razones en ese momento de desastres naturales, de los terremotos, pues fue establecido por el gobierno de Estados Unidos con el presidente Bush y con gestiones también del presidente Flores en ese momento, ¿verdad? A partir de entonces, prácticamente o aproximadamente como 200,000 personas o un poquito más, creo, fueron amparadas bajo ese estatus y por lo tanto les dio la oportunidad de permanecer en el territorio de Estados Unidos y a la vez también tener un permiso de trabajo para poder seguir en ese país. Esto fue un beneficio bastante grande dadas las condiciones de vulnerabilidad de nuestro país en ese momento, y que a lo largo de los años fue renovado en varias ocasiones. Esto es importante porque los salvadoreños en ese momento pues empezaron a tener un proyecto de vida en este país y por lo tanto también un arraigo en este país. Sus hijos nacieron muchos en este país, en Estados Unidos. También eso implicaba, ¿verdad?, dentro de sus proyectos de vida, tanto poder tener trabajo, implicaba también irse desarrollando económicamente, también socialmente y culturalmente. Es decir, lo que quiero hacer hincapié es que dentro de este proceso pues no solamente se trata de un aspecto de que pierden el estatus y deben de regresar. Implica el arraigo que ellos han tenido, y psicológicamente hablando pues también puede afectar, ¿verdad?, todos estos procesos. Esta anulación, porque esto lo que ha sido es una anulación de una resolución anterior que fue emitida en el 2018, porque recordemos que en enero del 2018 pues la administración de el presidente Trump anuncia por medio de su Secretaría de Seguridad Nacional que se dejaba sin efecto el TPS. Esto implicó pues un impacto bastante grande porque se establecía, o ellos, según ellos habían evaluado, ¿verdad?, que las condiciones por las cuales se originó pues ya no existían y por lo tanto pues podrían regresar al país. Este impacto fue bastante grande, como decía, pero como dentro pues de la... Fue en 2018. Eso fue en enero del 2018. Y posteriormente, en octubre del 2018, debido a recursos que interpusieron ante esta decisión, que es más que todo del Ejecutivo, se interpusieron recursos por medio de organizaciones y a la vez también por medio de una organización también de abogados, de casos específicos de personas salvadoreñas que estaban en esa situación y su familia, ¿verdad? Entonces, el juez de distrito, o un tribunal de distrito de California, emite una resolución donde establece o más bien detiene ese proceso. Y esto implicó
que pues mientras no hubiera una decisión definitiva, quedaba no sin efecto, pero sí había como una pausa, digamos, ajá, para que no se ejecutara. Ajá. Luego se interpone un recurso de apelación y este es el que se ha resuelto por medio de una anulación de esa resolución que hizo ese juez en octubre del 2018. El recurso de apelación lo interpone el gobierno, la administración del presidente Trump. Sí. Entonces ahí es donde ahora vemos lo que ha pasado, es que hay una anulación. Eso no quiere decir que automáticamente ya mañana las personas salvadoreñas y salvadoreñas pueden ser retornados al país, sino que hay un periodo, ¿verdad?, que han establecido que, según hemos conocido, pues son de 365 días, ¿verdad?, para que también se puedan hacer otras acciones. Y aquí es donde es importantísima las acciones que realice el Ministerio de Relaciones Exteriores, el presidente de la República, gestiones estratégicas y diplomáticas, para ver la posibilidad de, no sé si tanto de ampliar el TPS. Yo creo que el TPS, como su mismo nombre lo indica, pues un estatus de protección temporal. Sí, siempre lo han dicho también las organizaciones pro-migrantes. Lo que se tendría que buscar que estas personas que ya por el arraigo que se tiene, por el proyecto de vida que tienen en Estados Unidos, pudieran tal vez aplicar a otro tipo de categorías migratorias, ¿verdad? Sí. Y que esta será el una gobierno gestión, les diera entonces, esa posibilidad. Sí. O sea, obviamente el gobierno salvadoreño podría incidir con acciones diplomáticas estratégicas, pero sabemos que al final pues las decisiones son tomadas por el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Que ha tenido una política bastante de cero tolerancia, como hemos visto a través de los años de la gestión del presidente Trump, con las personas que han migrado de forma irregular al país. Ha sido muy duro y digamos que, ¿cree usted que, porque se habla de algunos plazos, estos plazos se fueron otorgando en el marco de este proceso que usted nos explica? Porque decían, fíjese, los de Boston, Massachusetts, que tienen permisos laborales, decía el comité o la alianza por el TPS en Boston, Massachusetts, que tienen permisos laborales hasta enero de 2021. Y escuché que el presidente dijo que tiene hasta noviembre de 2021 el plazo. ¿Estos plazos de dónde se derivan, procurador? Lo que no queda claro realmente es si esos permisos van a ser renovados después de enero del 2021. Yo presumiría que quizás no van a ser renovados. Sí, eso se presume, ¿verdad? Bueno, estos plazos son derivados son fundamentados, creo que son parte de los procesos que se tenían ya con esta resolución. No tienen que ver con esta resolución que dio este tribunal del distrito que nos decía. No, claro, por eso mismo. Eso tiene que ver con los procesos que se tienen dentro a nivel judicial. Entonces, pero sí es un tiempo muy corto, pues, y también de mucha incertidumbre de alguna manera. La posibilidad o la probabilidad del retorno de estas personas es latente, pues es algo que también tendríamos que estar preparados en un determinado momento. Es cierto, hay que llamar a la calma a los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior, porque también se pueden interponer, entiendo yo, más recursos al respecto, ¿verdad? Porque acordemos que esto es una corte de distrito, entonces no es a nivel, digamos, de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Y decían también, fíjese, ayer tuve oportunidad de hablar con Teo Díaz, ¿es él? Es Teófilo Díaz, y es salvadoreño de esta alianza del TPS en Boston, Massachusetts, y me decía que son 9 los jueces de esta Corte Federal de Apelaciones y que la resolución la conocieron, el proceso para dar esta resolución, solo 3, que tienen un escrito ellos que pueden utilizar como herramienta legal para pedir que todos los 9 integrantes del tribunal lo puedan conocer, decía. Esta sería como una primera etapa de la lucha legal. ¿Usted cree que a nivel legal las organizaciones de compatriotas son distintos países, ¿verdad? Está Nicaragua, Nepal, Sudán, Nicaragua, Honduras y Haití. ¿Cómo cree que se debe articular una lucha legal? ¿Las organizaciones que trabajan en pro de los derechos de los migrantes por su lado o
un acompañamiento con sus respectivos gobiernos en acciones diplomáticas? Yo creo que las dos cosas. Es importantísimo las gestiones que realice el señor presidente de la República junto también a la canciller, ¿verdad? Y en eso fue enfocado como el pronunciamiento de ayer del señor procurador. Él emitió ayer un pronunciamiento al respecto, donde hacía esas recomendaciones. Esperamos notificar hoy este pronunciamiento, ¿verdad?, a las autoridades, haciéndoles ese llamado, ¿verdad? Ese llamado de la importancia también de la protección consular, el derecho a la información de los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior. Creemos también que tiene que ser acompañado de las luchas de las organizaciones sociales y sobre todo los salvadoreños organizados en el exterior. Creo que son de mucha incidencia. Yo no descarto que pues ellos van a impulsar también, pues no van a quedarse de brazos cruzados después de tantos años también de aportar a la economía de Estados Unidos y a nuestras economías. Y claro, a mí no me gusta verlo solo desde el punto de vista económico. Yo sé que eso es muy importante, muy determinante, porque sí, esos salvadoreños han aportado durante años al desarrollo también de Estados Unidos, igual que al país, ¿verdad? Y también, bueno, lo más importante para mí es el arraigo que ellos tienen en su proyecto de vida, que se les garanticen sus derechos y sobre todo esa incertidumbre que ellos han de sentir de alguna manera, pues los afecta quizás en un aspecto más psicosocial. Y como dice usted, ese ha sido quizás uno de los conceptos que erróneamente se han fortalecido alrededor de la condición de los compatriotas. Esto de las economías, como usted nos explica, es mucho más, es un arraigo, es un proyecto de vida de los compatriotas y no pueden verse solo como quienes envían remesas, procurador. Exactamente, yo creo que la migración, y eso es un análisis que siempre hemos hecho desde la Procuraduría, la migración en el país pues también es algo de doble moral, porque cuando los salvadoreños y salvadoreñas están en el exterior, mandando remesa, cuando están pues produciendo, desarrollándose en ese ámbito, pues son vistos como héroes que tuvieron que dejar su tierra, se van al exterior, pueden tener todo ese tipo de posibilidades y de aportar. Pero cuando un salvadoreño o salvadoreña lamentablemente es retornado generalmente de Estados Unidos, porque es donde la mayoría migra, es retornado, vienen unas condiciones de vulnerabilidad tan difíciles, que es visto diferente y es tratado diferente. Entonces es una doble moral para mí al final, porque tenemos que ver de manera integral todo este proceso, ¿verdad? Una persona retornada es una persona vulnerable, en condición de vulnerabilidad, que está sujeta a violaciones a sus derechos en el retorno y luego al ingreso al país. Sobre todo si migraron por causa de violencia. Si migran por causa de violencia, pues una persona que retorna y que tenga que regresar a su comunidad corre peligro, tiene un riesgo de afectación a su integridad. Entonces no es lo mismo pues tener un proyecto de vida en este país, haber aportado tantos años y que ahora se les niegue la posibilidad de seguir desarrollándose, ¿verdad? Y como nos dice la licenciada Beatriz Campos, procuradora adjunta de Derechos de las Personas Migrantes y Seguridad, no es que mañana se va a concretar, hoy se conoció la resolución o esta semana se conoció y ya en los próximos días se generan las deportaciones de quienes están con beneficios del TPS. No es para alarmarnos ni para generar mayor zozobra entre quienes nos sintonizan, pero por ejemplo en el comunicado, en el pronunciamiento del procurador, dice que expreso mi más alta preocupación por el riesgo de una probable deportación. ¿Esto qué significa? Que si no se acude a un proceso de lucha legal, podría generarse un escenario totalmente negativo para nuestros compatriotas. Claro, nosotros lo vemos de esa manera porque no podemos dejar de decirlo. Si bien es cierto, se llama la calma a los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior, porque aún faltan recursos, faltan otros procesos, pero eso es una posibilidad que está ahí, ¿verdad? Y que nosotros pues no podemos dejar de decirlo, y para eso también tenemos que estar preparados. Primero, yo creo que lo importante es que los salvadoreños y salvadoreñas estén informados en el exterior. Y eso, su derecho a la información tiene que ser totalmente garantizado por estas instituciones del Estado. Sobre todo también, el presidente y la Cancillería tienen realmente un gran trabajo para mantener realmente informados y abrir canales de comunicación efectivos, que no vaya a pasar lo que pasó con los varados o las personas que se quedaron fuera del país en el contexto de la pandemia.
que muchos de ellos acudieron a la Procuraduría, cantidad de ellos, solicitando información y que no tenían en ningún momento información. Sí. Que no vaya a pasar lo mismo. Ellos tienen que abrir canales de comunicación efectivos para los salvadoreños y salvadoreñas, que tengan ellos claros los procedimientos, qué acciones está realizando el gobierno, la canciller específicamente, y lo más importante, la protección consular. Los consulados tienen que estar prácticamente gran parte de su trabajo en función también de esta información y de realizar gestiones y de involucrarse directamente en el exterior con los procesos que puedan llevar los salvadoreños y salvadoreñas que están amparados, que estuvieron amparados al TPS. Aquí hay una participación telefónica en la número 3. Buenos días. Muy buenos días, Maribel. Hola, ¿cómo está? Por aquí mucho gusto. Saludos también a la señora procuradora. Sí. Estaba escuchando la entrevista y me llamó la atención la mención acerca del periodo aparentemente de gracia hasta noviembre de 2021. Pero leyendo una información temprano en un periódico matutino, se hacía ver que en la documentación de UCIS no aparece ningún periodo de gracia para las personas que tienen TPS. Entendemos, por supuesto, quienes estamos aquí en El Salvador, que todo esto es un proceso, como lo mencionaban, y hay lucha en los diferentes sectores entre jueces de cierta categoría y otros superiores, y se supone que esto podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Pero estos 9 miembros están prácticamente orientados hacia un sector. Han sido nombrados precisamente para favorecer ciertas decisiones de la presidencia, y entonces realmente no se sabe si ahí se va a tener una última resolución en su momento, o la lucha se va a limitar en juzgados inferiores. Y también leía que hay una entrevista con el señor Jim McGovern, un miembro del Senado, donde él menciona pues que la lucha se va a hacer, pero que también habría que esperar a ver de qué manera termina el periodo presidencial que se avecina en los Estados Unidos. Más o menos estas son mis inquietudes, que me gustaría escuchar la respuesta de la señora procuradora. Buenos días. Buenos días, saludos, que tenga feliz miércoles. Nosotros vamos a ir a una pausa, procuradora Campos, para que cuando regresemos usted haga las consideraciones sobre estas inquietudes planteadas también, y aquí se mezcla ya el ambiente electoral que vive Estados Unidos, que tendrá elecciones presidenciales el próximo mes de noviembre. Son las 7:23. 7:33 de la mañana, hoy es miércoles 16 de septiembre de 2020. La Procuradora Adjunta de Derechos de las Personas Migrantes y de Seguridad es nuestra invitada de hoy, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la licenciada Beatriz Campos. Nos quedábamos con estas inquietudes que planteamos a través del enlace con nuestro CAEL Escucha acerca de estos marcos, tanto institucionales como el ICE, como también él decía acerca de el ambiente electoral que se vive en Estados Unidos y cómo esto puede tener alguna repercusión en la política migratoria. Pues hay mucha información, ¿verdad?, que está volcándose en redes sociales de acuerdo a informantes o a medios de comunicación del exterior y de acá. Sí. Entonces yo sí vuelvo en este punto de la información a hacer un llamado a que la Cancillería salvadoreña, por medio de los consulados y también aquí a nivel nacional, tiene que ser muy clara desde ya qué acciones ha realizado puntualmente y cómo se van a dar esos procesos, ¿verdad? Creo que es algo que también nosotros como Procuraduría hemos solicitado, y obviamente también para tener información oficial y que la gente tenga con certeza cuál va a ser esos procedimientos que se van a llevar a cabo por parte del Estado salvadoreño también. Esto es importante porque si no, la cantidad de información que existe puede confundir también cuáles son los verdaderos procesos que se están llevando a cabo. Los procesos judiciales pues van a llevar su curso, ¿verdad? 30
días decía, fíjese, uno de los representantes de la Alianza por el TPS, que tienen para acudir inicialmente a la Corte de Apelaciones. Pero decía también el ICE. El ICE es como la institución que ordena las deportaciones. Sí, conoce de plazos el ICE, porque decía nuestro amigo, escucha que a veces pues las instituciones ordenan y las deportaciones pueden activarse. Pues yo creo que no va a ser así automáticamente. Yo creo que el ICE es cierto, ¿verdad? Obviamente tiene la facultad de que puedan deportar personas, pero no creo que sea de manera arbitraria en este momento, ¿verdad? Sino que hay un proceso ya establecido y hay un plazo establecido. Quienes tienen judicialmente hablando, pues entonces tienen que acatarse, ¿verdad? Esas disposiciones también judiciales que puedan emitirse posteriormente. No creo que sea de esa manera, pero igual como decía, lo importante acá es tener la información verídica y también estar preparados a un mediano y largo plazo para el tema de la deportación, porque recordemos, como decíamos, que las personas salvadoreñas que vienen deportadas vienen en una condición de vulnerabilidad mayor y lo que más nos preocupa es cómo podrían integrar a la comunidad o a la sociedad nuevamente salvadoreña. Eso sería, pues, o partiría de que también se tuvieran condiciones acá para que pudieran ellos integrarse. Sí, y los vaivenes electorales pueden afectarnos no solo en las disposiciones, sino los plazos. ¿Cómo ha sido la experiencia en el seguimiento que le han dado ustedes desde la Procuraduría Adjunta a este manejo de elecciones y el tema migratorio en Estados Unidos? Bueno, como Procuraduría Adjunta siempre hemos monitoreado, ¿verdad?, todo el acontecer político de Estados Unidos, porque esto influye grandemente en la dinámica también migratoria o en las restricciones que muchas veces se da a las personas que migran a este país. De hecho, es bastante evidente que cuando se acerca un periodo electoral, pues el tema migratorio es determinante para para esta dinámica, porque las personas migrantes en el exterior que tienen un estatus para poder votar, pues también inciden, ¿verdad?, en las decisiones de este país. Entonces, en este caso, pues se avecina un periodo electoral en Estados Unidos donde este tema va a resurgir. Las políticas que el presidente Trump ha implementado pues han sido totalmente bastante vejatorias de derechos humanos, y eso hay que decirlo, sí, muy fuerte, es una realidad. La persecución. No solamente eso, sino que la militarización de fronteras, los acuerdos que ha tenido con otros países centroamericanos, y yo esperaría que eso desincentivara un poco la votación, ¿verdad?, con las personas que residen en ese país y que tienen la posibilidad de votar. Sí. Sin embargo, él busca de todas maneras este voto, ¿verdad? Y también hemos visto claramente que en anteriores elecciones pues hay muchas personas latinas que también han votado por el presidente Trump. Esa es una realidad que ha existido. Sí, el voto latino ha sido también bien determinante, ¿verdad? Exactamente para esto. Sí. Y mire, yo creo que habría que ver, porque no sé, al final como también es una situación ya judicial, ¿verdad? Pero igual podría ser revertida si otra persona... Pero antes del 3 de noviembre quizá los plazos... No dan los plazos para eso. Sí, entonces, pero sí hay que estar alertas, porque yo creo que en la medida que esto se vaya desarrollando en el periodo electoral de Estados Unidos, pues en esa medida pues también influirá de alguna manera en otras acciones, ¿verdad? Sí. Para las personas migrantes. Nos escriben aquí a través del número de WhatsApp de la poderosa YSKL hablando sobre cómo continúan los salvadoreños, dice, saliendo de su país, pese a la incertidumbre que se genera por el TPS. Hay que acordar que el TPS fue, como usted nos decía, desde 2001. Hoy no hay ningún beneficio para quienes hayan llegado en fechas posteriores. Es una batalla. Incluso Estados Unidos ha pedido a los gobiernos del Triángulo Norte que generen mejores condiciones para que sus connacionales no se sigan exponiendo a los riesgos de la migración irregular. Pero en la Procuraduría, ustedes que dan seguimiento al tema, han tenido información sobre este flujo de migración irregular que continúa en nuestro país. No, claro, la migración no para. Tal vez se pudo haber restringido un poco en los tiempos de la emergencia nacional, ¿verdad?
Porque recordemos, y lo que hablábamos fuera del aire, que antes de la emergencia, la modalidad de migración que se había adoptado por parte de las personas salvadoreñas que iban rumbo a Estados Unidos eran las caravanas, mal llamadas caravanas, porque realmente son flujos migratorios extraordinarios, y esa era la modalidad que ellos estaban aplicando para migrar, ¿verdad? Y tuvimos pues desde el 2018 hasta finales del 2019 varios grupos que salieron en esa modalidad, a las cuales le dimos seguimiento. Ellos pensaban que al ir en grupo pues tenían mejores posibilidades de ingresar, cuando no fue así. Sí. La Pero mayoría quedó ese fue un varado mecanismo que no funcionó. La gente debió retornar, procuradora. Sí, hay varias gente que retornó, otros que se ampararon o solicitaron asilo en México, porque la mayoría pues llegó a México así en grupo. Ya luego creo que algunos se dispersaron, otros quedaron varados en México, sobre todo en la zona de Tijuana. Y otros, pues la mayoría fueron retornados al país. Entonces, sí no funciona tanto, pero igual la gente lo seguía haciendo. Ahora, después de la emergencia, yo creo que la gente va a seguir migrando. Y nos atreveríamos a pensar que no descarto que se podrían formar nuevamente las caravanas o flujos migratorios extraordinarios, pero creo que también la modalidad individual pues va a seguir subsistiendo. Eso es algo que, ahora sobre todo porque las causas de la migración indocumentada siguen subsistiendo, principalmente no las han atacado. Son multicausales, usted sabe, porque al final migran por el tema de la economía, por buscar mejores condiciones de vida, pero a la vez migran por el tema de la violencia, que prácticamente como Procuraduría consideramos que es una causa que está ya bastante alta, o de las principales causas de migración. Sí. Procuradora, hay también trabajo desde la Oficina de la Procuraduría de Derechos Humanos Adjunta en materia de migrantes y seguridad sobre este caso de quienes reportan a sus familiares desaparecidos en esta ruta de la migración irregular. Yo creo que es de pensárselo bien. Yo he escuchado algunas campañas orientadas a concientizar sobre a qué nos exponemos cuando decidimos migrar irregularmente, procurador. Totalmente. La migración es un derecho. No le puede decir a la persona que no migre, porque ¿qué le ofrece acá si las causas subsisten, como ya hablábamos? Pero a la vez, si va a migrar, pues que migre de manera informada, que sepa exactamente dónde acudir en el trayecto. Hay instituciones, organizaciones sociales, casas del migrante, que pueden dar en algún momento algún apoyo, orientación incluso, y asistencia humanitaria y jurídica. O sobre todo los consulados, ¿verdad? Dónde acudir para la protección consular, que sepan exactamente los riesgos del viaje a lo que se exponen, ¿verdad? Eso implica desde el terreno, las condiciones climáticas, la delincuencia, el crimen organizado, sobre todo cuando su paso por México, pues se ven envueltos en esta serie de riesgos. Y como les decía, pues la gente tiene que migrar de manera informal. En cuanto al trabajo con las personas migrantes desaparecidas, pues tenemos un trabajo desde el año 2010 específicamente, cuando se firmó un acuerdo de cooperación entre varias instituciones, entre ellas la Cancillería salvadoreña, el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos y Fallecidos del Salvador, COFAMIDE, el equipo argentino de antropólogos forenses y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Este convenio subsiste desde 2010, todavía está vigente, y lo que implicaba era la creación de mecanismos de búsqueda e identificación. Esto se creó ante los vacíos del Estado de tener lineamientos, estrategias, políticas encaminadas a la búsqueda de personas migrantes y la localización de las mismas en el trayecto, porque todo era conocido y recibíamos denuncias, no solo nosotros, sino que COFAMIDE, ¿verdad? Por ser el aliado natural de las familias. Y también de parte de Cancillería reportaban muchos avisos de personas que no se habían encontrado, y unos hasta de larga data, ¿verdad? Sí. Entonces fue ahí cuando inició un trabajo articulado que subsiste hasta la fecha, que es un gran ejemplo de coordinación interinstitucional, donde vemos claramente que la Procuraduría pues coordina con una institución estatal. Parte del trabajo de Cancillería sí ha sido enfocado a eso en estos años. Darles algún apoyo para la búsqueda. ¿Ha sido posible darle respuesta a algunas familias que tenían a sus parientes desaparecidos? Así es. Tenemos registrados 347 casos desde el 2010.
estos bancos también se implementaron a nivel de Centroamérica. Entonces Guatemala, Honduras tienen sus bancos, claro, con otras instituciones, pero el equipo argentino de antropología forense, que es una prestigiosa institución, sí, pues Argentina tiene muchos avances. Que en su trayectoria pues ha estado siempre trabajando en estas temáticas tan difíciles como es la desaparición de personas. Nos ha apoyado técnicamente y prácticamente ha sido quien ha realizado todas estas labores, digamos, para poder cotejar en un determinado momento, de acuerdo a los perfiles genéticos de las familias, ¿verdad? Y que eso se saca a través de un procedimiento que tiene protocolos ya establecidos, se coteja con perfiles genéticos de restos o cadáveres de otros países. Y cuando hay una coincidencia, pues es una prueba científica bastante fehaciente, entonces el equipo argentino hace un informe integrado. Ese informe integrado lo que hace es pues notificársele a las familias, y en todo este proceso a las familias se les da atención psicológica, y de parte de la Procuraduría pues que cuenta con algún apoyo en este aspecto, con un psicólogo muy experimentado en ese tema para darles atención. Entonces es un largo proceso con protocolos, como le decía, ya establecidos. Imagínense, ya desde el 2010 pues son 10 años de experiencia, y actualmente pues estamos buscando que el Estado asuma también esta dinámica, ¿verdad? Porque no puede eternamente el equipo argentino pues estar supliendo lo que tendría que estar haciendo medicina legal. El año pasado hubo una reforma a un artículo de la Ley Integral de Protección y Desarrollo para la Persona Migrante y sus familias, que es el artículo 30A, donde la Asamblea estableció que debería de crearse un banco genético de migrantes desaparecidos. Eso se insertó en una ley que es especial para la protección de personas migrantes, pero no desarrolla más. Incluso habla de banco genético, y un banco genético pues quizás un poco más limitado, porque estamos hablando de muestras. Un banco forense, que es el que nosotros tenemos y el que se instauró en el 2010 con este acuerdo que les comentaba, pues es más amplio, porque implica también tener otro tipo de información, documentación, testimonios de las familias, y para nosotros pues eso es importante documentarlo. Estos bancos son bien importantes porque es un registro claro de que la migración indocumentada pues está generando que las personas desaparezcan. Sí, como usted dice, consecuencia de estas condiciones de riesgo de crimen organizado, yo reitero, de pensarlo muy bien sobre la decisión de la migración irregular. Es altamente peligroso, y a veces hemos conocido historias de cómo, además del problema que originó inicialmente la decisión de emigrar, después de haberlo hecho y enfrentar los riesgos, se origina otro problema adicional, y la cadena va como fortaleciéndose y siendo un valladar para nuestros ciudadanos. Ojalá y se avance en las condiciones para atacar estas causas que siguen motivando la migración irregular, Procuradora. Gracias por haber venido a la KL y por compartir parte del trabajo que desarrollan. No, gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad de conversar esta mañana. Pues estamos a la orden por cualquier consulta o cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, pues también nosotros obteniendo más información para poder otorgar también a las personas salvadoreñas acá y salvadoreñas en el exterior que acuden a la Procuraduría. Así es, muchas gracias a usted, y también revisé algunos mensajes de Virginia. Estamos nosotros hoy hablando del consumo local, porque la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, está hablando de la necesidad de incentivar el consumir lo que produce El Salvador, especialmente en estos momentos en que es necesaria la recuperación económica. Y me decía uno de los salvadoreños: acá buscamos los productos salvadoreños que aquí son importados. Él vive en Virginia, allá en Estados Unidos, pero usted no sabe cuánto los buscamos para consumirlos. Gracias por estar siempre en conexión con la poderosa YSKL. Finalizamos nuestro punto de vista este 16 de septiembre.